continuamos en este Banda 3.0. Dejamos para el final, como siempre, en cada viernes, lo mejor, lo que más nos prepara para el fin de semana. Lo que nos predispone bien. Sí, lo que nos predispone muy bien. Y en este caso es recibir a Pichón Maldinú, que vino a visitarnos y le agradecemos mucho el haber venido. Uno de los directores, podríamos decir, calificado como el más creativo, el más original, el que siempre transgrede un poquito con cada uno de los espectáculos que presenta. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Bueno, ahora vamos a hablar de Hombre Vertiente, pero hay que decir que Pichón es cofundador de La Guarda. ¿Por qué se me ocurrió pensar cuando sabía que ibas a venir? En la mayoría de tus espectáculos la utilización del agua es... siempre estuvo presente. ¿Siempre? ¿Siempre el agua? Sí, ¿Por qué? desde tiempo. Y porque el agua es un elemento que ya de por sí tiene es muy lúdico, Sí. está muy bueno porque es muy maleable, ¿no? Sí. Tiene muchas posibilidades de ser manipulado. Sí. Y en Hombre Vertiente el agua no es solamente un elemento con el cual te podés mojar, ni un elemento que está presente como, no sé, una cascada, por así decirlo, sino que tiene que ver con la fuerza interior de un personaje, la fuerza vital de un personaje, que tiene que ver con la creatividad, porque el personaje principal es un artista, y que desdoblándose en sus creaciones, que son personajes como él, lucha contra sí mismo atacándose con el agua. Y entonces eso nos llevó a desarrollar elementos y una tecnología para poder manipularla de esa manera como ustedes estamos viendo ahí, sí, en las imágenes. Y eso, por otro lado, genera en el espectador como una cosa muy atractiva y en los chicos, por ejemplo, ese deseo por querer tocar, mojarse o verse identificados. Y terminan mojados. Terminan un poco mojados. En realidad el agua está ahí y es como que te salpicás. Sí. O la escena transgrede el escenario, traspasa el escenario y te salpica. Pero cada uno la recibe de una manera muy personal, diferente, ¿no? Claro, seguramente. Entonces, los chicos, no sé, tienen como... los personajes son como superhéroes que pueden manipular el agua como si fuese un poder. Y mientras tanto se va narrando esta historia donde de alguna forma los hombres pelean por el agua y producto de eso se generan muchas batallas y muchas de chico, fuerzas de poder. ¿De chico tenía ya la historia con el agua? ¿De chico fue? De chico siempre tuve más historia con el aire por ahí que con el agua, pero tanto en la organización negra como en De la Guarda el agua estaba presente. Eran elementos que utilizábamos, pero que siempre depende de cómo la mostrás, ¿no? Una cosa es mostrar una cascada de agua que viene de 20 metros de altura y estás en un espacio público, por así decirlo, en una plaza, frente al obelisco, y eso forma parte de una escena que va a involucrar al obelisco como escenario, ¿no? Y otra cosa es cuando vos estás en un espacio cerrado y el agua te sale de los dedos como si vos realmente pudieras hacer brotar el agua que te lleva, que tenés en el cuerpo, ¿no? Vamos a decir que es agua que se recicla, ¿no? Porque es mucho el agua, son más de 15.000 litros, ¿no? Sí, son como 20.000 litros y que usamos unos 17.000 en 7 minutos. Y todo eso cae a unas piletas que están debajo del escenario. Es un escenario totalmente drenante y perdemos, no sé, el 5% del agua, que es la que el público por ahí o se lleva encima o si no salpica. sería imposible realizarlo, obviamente. Y este es un espectáculo que surgió en la Expo del Agua, ¿no? Fue la Expo del Agua la que nos ofreció la oportunidad de crearlo y entonces había que tener también, tenía que estar implícita en el proyecto técnico, ¿no? Del show. Esa cosa de, bueno, mantengamos el agua que utilizamos, porque si no sería un despilfarro. Es decir, de hecho, hay países donde este show sería una ostentación de una riqueza que es imposible de tener. Nosotros ni lo pensamos porque vivimos con el agua próxima. Sin problema. Sin problema. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo ves la reacción de la gente ante el espectáculo? Además de buena, ¿no? Pero se ve más sorprendida, fascinada. Por ejemplo, Larisa Serrano se vino sorprendida, nuestra productora, ¿no? Y a ella le encantó. A ella le gustó, le impactó. Mirá, yo creo que después de muchos años de trabajar con un lenguaje así tan visual y que demanda del público como un esfuerzo para abrirse un nuevo lenguaje, un lenguaje que lo involucra más,
que lo despista más, que le pide que imagine, que no le des todo tan, digamos, convencional, con ese lenguaje convencional que tiene el teatro, donde bueno, todo ocurre en un escenario y todo lo que ves está sugerido por ahí. Hoy en día el público está muy ávido de este tipo de espectáculos. El público se sorprende, quiere ver cuál es tu nueva apuesta, ¿no? Y, claro, bueno, porque si pensamos un tiempo atrás, tal vez en De la Guarda vos decías, parecía algo absolutamente revolucionario para que lo que era la situación del espectador, del ir a ver un espectáculo y llevarse algo en lo que nunca había estado. Lo era. Dar un paso más allá de eso, detenerte vos a pensar, bueno, ahora cómo armo esto, claro. porque cómo supero aquello, además de que tuvo un paso por distintos lugares del mundo y demás. Digo, yo recuerdo esa situación que uno ni siquiera iba preparado totalmente, si bien sabía que... Sí, igual te sorprendía. Igual te sorprendía, salías como... Bueno, la idea no sé siempre si fue choquear tanto al espectador, choquearlo, sacarlo de su lugar habitual y ponerlo, y al descolocarlo cambiás todas las reglas. Sí. Y eso hace que... Parado en lugar de sentado, te vas a mojar, pero tal vez la gente sabía que se iba a mojar, pero no sabía que se iba a encontrar con ese despliegue además del desarrollo corporal, ¿no? Y bueno, digamos, el hecho de mostrar personajes que están a tu alrededor, no están en un espacio lejano, ¿no? Y que estos personajes hacen cosas imposibles, hacen cosas que solo ocurren en la imaginación y están ocurriendo delante de tus ojos, y esos personajes encima bajan del escenario y te pueden tocar, abrazar, y hasta vos podés llegar a ser atrapado y volar, que era un poco el esquema de Villa Villa. Generó en la gente, en la Argentina y en el mundo, un impacto importante, ¿no? Y esta cosa de también encontrarse con que el aire era un espacio dramático desde donde transmitir muchas emociones y muy potente. Para una nueva, un nuevo experimento teatral, yo decidí utilizar todos esos elementos, digamos, como los usaba antes, pero mezclados de otra forma y con otro propósito. Ahora trato de meter a la gente dentro de un mundo que es este universo de un artista, el universo interior de un artista, que es contradictorio, caprichoso, oscuro, volado, ¿no? Y la gente de alguna forma se pregunta todo el tiempo qué es lo que estoy tratando de decodificar, qué es lo que está sucediendo en un espacio que sí es el convencional, que es el escenario. Ahora ese espacio después se rompe, tiene distintas profundidades. Hay, ya te digo, niveles donde la gravedad no existe, donde es un espacio imaginario. Y al mismo tiempo habla de la naturaleza del hombre. Entonces yo creo que la gente da un paso más junto con el espectáculo a tratar de abrirse a ese relato, ¿no? Y haces que por otro lado tenga una participación, porque el espectáculo sigue involucrando al público, involucrándose con el público en su espacio, ¿no? ¿Sigue en Buenos Aires? Sigue en Buenos Aires por unas semanas más. Estamos preparando una gira por el interior. Nos gustaría ir a hacer la gira por el interior al principio del proyecto y no al final, como nos pasó con De la Guarda, que salimos primero a dar vueltas por el mundo y al final terminamos en Córdoba y Rosario. La intención es ir primero al interior del país y después salir también. Sí, desde ya. Lo que ocurre también con estos espectáculos es que se van desarrollando a medida que los vas haciendo. Y trabajar en la Argentina con tu público, con tu lenguaje, con tus códigos. Claro, eso te iba a decir. Desarrolla mucho el espectáculo y hace que, digamos, cuando tengas que salir a mostrarlo afuera, alguna cuestión. Sí, estás más preparado, entendés más qué es lo que querés transmitir. Y de qué forma transmitirlo, ¿no? ¿Cómo es el contacto con el espectador? Pichón, gracias por haber venido. Aquellos que todavía no fueron a ver Hombre Vertiente, saben que se está presentando en el Centro Cultural Recoleta unas semanas más, dijo Pichón, después por el interior y después al exterior. Probablemente vamos afuera, sí. Y seguramente por bastante tiempo más. Y no sabemos con qué se puede llegar a venir después, ¿no? Porque, digo, se van superando esa vez. Gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme y los esperamos en el show. Allí estaremos. Gracias. Dale.